series que conforman una sola temática que se llama de mentalidad de esclavos a mentalidad de libres. Y dice la Escritura y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Diga conmigo, eran príncipes. Luego vamos al versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, y al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegaremos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén.
Padre del cielo, te damos infinitas gracias, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, tu palabra, presentamos este mensaje. Creemos, Señor, que este es un mensaje, Señor, que tú has preparado para nosotros, para tu iglesia, para el pueblo, Señor, que se congrega aquí, para el pueblo que viene a escuchar también aquí esta palabra, Señor, en esta escuela de finanzas proféticas, Señor. Gracias, Señor, porque nos preparamos para que el 2018 nos reciba con una mentalidad diferente, Señor. Así que te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, saques de nuestra mente todo paradigma equivocado acerca de quién eres tú y lo que tú puedes hacer con nosotros si disponemos nuestra mente para ti, Señor, y si renovamos nuestros pensamientos para que sean tus pensamientos los que nos gobiernen y los que nos dominen, Señor. Te lo pedimos, Señor, que esta palabra gobierne hoy nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:22, escuche esto: la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Vuelvo a repetir: la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿de qué vivimos nosotros? ¿De qué vivimos? De nuestras declaraciones. De nuestras declaraciones. Escuche esto. Escuche esto. Nosotros, antes de pensar, debemos tener unos patrones que nos obligan a pensar. O sea, se llaman patrones de pensamientos. Patrones de pensamientos. Paradigmas también se le conocen. ¿Qué es un paradigma? Aquello que yo conozco y lo doy sentado como una verdad. Eso es un paradigma. O sea, lo que yo alcanzo a percibir como mi verdad. Y ese paradigma no es otra cosa distinta que a un patrón de pensamiento. Es decir, una manera que yo tengo de pensar. De modo que mis palabras son el resultado de mis patrones, porque mis patrones gobiernan mis pensamientos. Antes de que yo hable, he pasado por dos procesos. He pasado por el proceso de sacar mi patrón y que ese patrón me da un pensamiento, y he pasado de ese pensamiento al lenguaje. De manera que mis palabras es el resultado de un proceso de pensamientos que es gobernado por otro proceso que se llama patrón. Es decir, toda información que yo tengo acerca de cualquier área de mi vida, sea personal, sea espiritual, sea física, sea del alma, sea del espíritu. Voy a dar un ejemplo. Si una persona dice, me cayeron 3 goticas de agua, fijo que mañana amanezco con una gripa. ¿Cómo amanece al día siguiente? Y si no amanece con gripa, está estornudando. ¿Y qué dice la persona? Yo lo sabía. Yo sabía que esas 3 gotas de agua que me cayeron me iban a producir este estado gripal, y va a pasar con un estado gripal de ahí en adelante. Es decir, esa persona tomó una información, es decir, es un patrón que está en su mente, y ese patrón que está en su mente trajo a su memoria consciente un pensamiento, y ese pensamiento consciente trajo una declaración, y esa declaración que hizo la persona va a una célula de nuestra mente que se llama el nervio central del lenguaje. Y el nervio central del lenguaje ha escuchado una palabra que dice: mañana tenemos que tener gripa para esta persona.
Así que preparémonos y preparemos todo para que mañana, cuando esta persona se levante, ella tenga la gripa que está pidiendo. Eso hace el nervio central de las palabras, del lenguaje. O sea, el nervio central del lenguaje prepara a todos los demás nervios del cerebro y prepara a todos los demás nervios del cuerpo para que nuestro cuerpo amanezca en esa condición. ¿Aló? ¿Por qué? Porque hemos preparado el escenario para recibir lo que yo quiero recibir. De manera que después que yo hable una palabra, esa palabra se convierte en una acción y esa acción va a terminar con un resultado: gripa. O sea, estado gripal, resfriado. ¿Me he hecho entender allí? ¿Qué quiere decir? Y está comprobado que la mayoría de las enfermedades que el ser humano tiene es el resultado de una programación, de unos patrones de información que han recibido por diferentes contextos, sea el familiar, es decir, mi mamá murió con cáncer, seguramente a mí me va a dar cáncer. Mi papá tuvo cáncer en la próstata, seguramente a mí me va a dar cáncer en la próstata. Entonces yo tengo una cantidad de información y esa cantidad de información se activa cuando yo activo mis pensamientos, porque ya tengo unos patrones que no he roto. Por eso el proverbista dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama, es decir, no es tanto el poder de la lengua, sino lo que está detrás de esa declaración, es decir, el patrón de conducta. De igual manera, las finanzas de la iglesia es un asunto de mente, de mentalidad. Es un asunto de la manera como un creyente piense frente al dinero, frente a la prosperidad, frente a las riquezas materiales. De esa misma forma le será devuelto. Así que si una persona dice: bueno, la Biblia dice que, Señor, no me des tanta riqueza que me haga olvidar de ti, ni tampoco tanta pobreza que me haga renegar de ti. De manera que hay gente creyente que le da miedo la riqueza, porque cree que si Dios le permite generar riqueza, la persona se va a perder. O sea, va a perder la salvación. Se siente insegura. O hay personas que prefieren vivir a la raya, vivir a la línea, y hacen la siguiente declaración: con que yo tenga para tomarme mi aguapanelita con arepita y quesito, gloria a Dios. Entonces, casi que todo lo que come todos los días es aguapanelita, arepita y quesito, porque eso es lo que la persona está declarando. Escúcheme bien: Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y la pregunta es, cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 26, o del 1 al 26, ¿usted ve escasez o ve abundancia? Y dice la escritura que todo lo que Dios creó tenía una semilla de reproducción. Y al final, cuando crea al hombre, dice: hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Adán y Eva: ustedes van a ser mi boca, ustedes van a hablar como yo hablo, ustedes van a tener la autoridad de gobernar y de enseñorear como yo lo hago. ¿Aló? Ahora, ¿dónde se pierde eso? Se pierde cuando Adán y Eva pecan. ¿Pero qué se pierde? Se pierde la autoridad. ¿Pero dónde se recupera esa autoridad? Cuando llegamos a Cristo Jesús. De manera que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, nosotros recuperamos esa autoridad que perdimos en el Edén. Y tenemos nuevamente esa autoridad para poder traer una oración, traer una declaración, traer una afirmación conforme al Dios que tenemos, no conforme a como yo me veo. ¿Hola? Entonces, ¿cuál es el lenguaje de la gente? La casita, los frijolitos, la carnita. ¿Sí? ¿Por qué ese lenguaje?
Porque es un lenguaje que se acomoda a lo que yo puedo ser, pero no es un lenguaje que me dice o me habla del Dios Padre que yo tengo. ¿Estamos captando la idea ahí? Sí, estamos captando esa idea. De manera que mi mentalidad define cómo voy a vivir. Hay gente que está esperando que Dios defina cómo va a vivir. Escuche, Dios preparó todo un escenario, pero a mí me toca enseñorearme sobre ese escenario. Y a mí me toca definir. Sí, definir. Dios no va a definir mi carrera, va a usar mi carrera. Dios no va a definir mi carrera. Dios no va a definir quién es mi esposa o quién va a ser tu esposo si eres mujer. Tú lo defines, yo lo defino, lo vamos captando. Pero lo que yo tengo que definir es que con esa persona voy a cumplir el propósito de Dios. ¿Estamos? Yo voy a cumplir el propósito de Dios con esa persona. De manera que no puedo estar cambiando cada año de esposa. O la mujer no puede estar cambiando cada año de esposo porque simplemente no me entendí con la persona. Dios no va contigo a la boutique o al almacén donde vas a comprar la ropa y tú le dices: Señor, ¿a ti te gusta esta camisa? Entonces, hasta cuando Dios no me diga si le gusta o no le gusta, no te va a responder. No te va a responder. ¿Por qué no te va a responder? Porque esa es una decisión terrenal. O sea, Él te dio la capacidad de decidir. Él te dio esa capacidad de decidir. Lo único que tú tienes que revisar es si esa ropa, con esa ropa te puedes presentar delante de Dios. Si Él ahora mismo se presentara. O sea, si Él tuviera que presentarse, tú tienes que revisar si con ese vestido tú te puedes presentar. Porque las decisiones están basadas en la información previa que has recibido. Nuestras decisiones están basadas en información. ¿Sí? Marlon no llega aquí. Anoche recibí una revelación. Es el martes. Aquí los ensayos, ellos ensayan los martes y los sábados. Entonces él no llega el martes. Muchachos, llegué con una revelación. Dios me reveló las 4 canciones del domingo. Dios me reveló No. Él escucha algo. Él se apropia de algo y dice: muchachos, vamos a montar esto, esto y esto. ¿Qué hace Dios? Respalda esa decisión. ¿Hola? ¿Estamos entendiendo eso? Porque hay gente que le dice a uno: pastor, quiero que ore por esta hoja de vida, porque la voy a meter en, pongamos una empresa, EPM, la voy a meter en EPM, esta hoja de vida. Pero mire, pastor, este es mi empleo. A la vuelta de un año está aburrido en ese empleo. Y si le salió el contrato, entonces dice: pastor, usted oró, me salió el trabajo. Ese trabajo es de Dios. ¿Y usted cómo sabe que el trabajo es de Dios? No, yo sé que el trabajo es de Dios. Y a la vuelta del año me trae otra hoja de vida porque ya está aburrido, no está trabajando. Ya quiere otra empresa distinta. ¿Estamos? Las decisiones terrenales las tenemos que tomar nosotros, basadas en informaciones espirituales. O sea, nuestras decisiones tienen que estar basadas ¿en qué? En una programación espiritual. Por eso Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que yo voy transformando mi mente a través de pensamientos espirituales, mis decisiones serán más correctas. Y al tomar decisiones más correctas, yo estoy actuando bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Me hice entender ahí? O sea, yo no tengo que estarle consultando a Dios todo por todo. Lo que tengo que consultarle a Dios son decisiones trascendentales.
¿Se acuerdan de Josué con los gabaonitas? ¿Debió consultarle a Dios? Sí. ¿Debió esperar respuesta de Dios? Sí. ¿Por qué debía consultar? Porque los gabaonitas eran parte del plan de Dios de destruirlos, no de que se quedaran en la tierra. O sea, Dios nunca le dijo a Josué: haz alianza con los gabaonitas. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Todas las naciones que se te vayan presentando, tú las vas a conquistar, las vas a derrotar, tú las vas a derrotar. No dijo: haga alianza. Y cuando una semana después o unos días después descubrieron que eran vecinos de ellos, el corazón de Josué se dolió porque no consultó a Jehová. Entonces hay decisiones que son trascendentes, pero son decisiones espirituales donde tú necesitas una información espiritual. Estamos allí captando la idea. Ahora, si tú como hijo de Dios piensas que un salario mínimo es suficiente para vivir, entonces debes acomodar tu vida para vivir con esa cantidad. No te puedes quejar. No puedes decirle: Dios, es que el salario mínimo no me alcanza. No, tú tomaste esa decisión. Tú dijiste: Señor, con que tú me abras un trabajo en donde me paguen el salario mínimo, yo me sentiré el cristiano más feliz. ¿Qué hace Dios? Te abre una puerta donde te van a pagar un salario mínimo. Porque esa es tu petición. O sea, eso fue lo que tú pediste. ¿Aló? Pero por el contrario, si ese creyente cree que Dios le puede dar más de lo que está recibiendo y puede mejorar su condición y calidad de vida, Dios obrará a su favor y le enviará mayores bendiciones económicas. Vaya conmigo a primer libro de Crónicas, capítulo 1, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Versículo 9. Y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le otorgó Dios? ¿Qué le otorgó Dios? Ahora, ¿qué le pidió? Si me dieras ¿qué? Mira lo primero que pidió. Si me dieras ¿qué? Segunda petición. Tercera petición. Cuarta petición. ¿Cuántas peticiones le hizo? ¿Cuántas le dio Jehová? Santiago dice: no recibís porque pedís mal. ¿Cómo pides? ¿Cómo pedimos? Mal. Y si pedimos mal, recibimos mal. Mire cómo pedí yo al Señor hace 22 años. Señor, si tú me tienes como pastor de una iglesia, yo quiero que me entregues una iglesia chiquitica, que yo pueda ver cómo tú la levantas. Y cuando a mí me llamaron a Medellín, ¿qué me entregaron? Yo lo pedí. Yo estoy en Medellín hace 13 años. Yo lo había pedido así 9 años atrás. ¿Me complació Dios o no me complació? ¿Pedí bien o pedí mal? Pedí mal. Pedí mal. ¿Me hago comprender? Si tú tienes una crisis financiera, ¿cómo tienes que pedir? O sea, tienes que identificar cómo vas a pedir, porque lo que tú pidas te será hecho. Lo que tú pidas te será hecho. Por eso esto es un asunto de mentalidad. Es un asunto de mentalidad. Agur dijo: no me des tanta riqueza que me haga olvidar de ti, pero tampoco tanta pobreza que me haga renegar de ti. Entonces, ¿qué recibió Agur? Lo justo y lo necesario. O sea, Agur recibía el pan de cada día.
¿Se tenía que sentir feliz Agur? Sí, porque eso fue lo que él pidió. Eso fue lo que él pidió. Dice: Señor, yo necesito un vehículo que me sirva de fuente de ingreso. Señor, no importa, yo lo voy arreglando. ¿Qué te entrega el Señor? Una carcacha que tú tienes que irle metiendo plata, metiendo plata, metiendo plata, metiendo plata y metiendo plata, porque pediste mal. Sí, porque aquí en nuestra mente nos han vendido la idea que no podemos pedir cosas grandes. Nos han vendido la idea que nosotros, con que tengamos un techo para dormir y 3 golpes al día con qué comer, gloria a Dios y aleluya. Entonces Dios, como esa es mi petición, Dios no va contrario a mi petición. O sea, Dios va acorde a mi petición. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque este pueblo de Israel, estos príncipes, no entendieron la visión de Dios. No entendieron. Y mire que el cuadernillo de este mes, el tema del cuadernillo de este mes es: yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué tipo de vida pide el Señor para nosotros? ¿Una vida qué? Abundante. San Juan capítulo 14 versículo 12 dice: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán, porque yo voy al Padre. De manera que mis peticiones de oraciones no tienen que ser sanar una gripa. De manera que mis peticiones de oraciones tienen que ser: Señor, tráeme un muertecito para yo orar por él y que ese muerto se levante. O sea, tengo que hacer peticiones de oraciones más atrevidas, porque Él me dijo que mayores cosas que las que Él hizo, yo voy a hacer, porque Él va al Padre. Sí, y nosotros decimos amén. Nosotros decimos amén. Pero medio nos dan una certificación de un problema en nuestro cuerpo y ya salimos corriendo al WhatsApp a pedir oración. ¿Por qué? Porque no nos hemos apropiado del poder de la información que tiene la palabra. O sea, apropiarnos del poder de la información que tiene la palabra es lo que cambia los resultados, porque va a cambiar la programación. No voy a tener la programación del mundo, no voy a tener la programación del médico, no voy a tener la programación del hombre religioso, no voy a tener la programación de la carne, voy a tener la programación de Dios. Porque la palabra de Dios trae vida y vida en abundancia. Denle un aplauso al Señor. Entonces, esta escuela de finanzas proféticas tiene el propósito de romper con mentalidad de esclavo. Con mentalidad de esclavo. Para pasarnos a una mentalidad de libres. Libres. Mentalidad de esclavo. ¿A mentalidad de qué? De libres. Dios diseñó a su pueblo para que su pueblo fuera jefe, no empleado. Ese es el diseño de Dios. O sea, el diseño de Dios no es que yo le trabaje a otro, sino es que otro trabaje para mí. Por eso un judío es el que domina la economía del mundo. Y por eso todos los grandes inventos del mundo han nacido de mentalidad judía o de mentalidad cristiana judía. Jesús le dijo a la mujer samaritana: porque de los judíos viene la salvación. Y si de los judíos viene la salvación, cambia el plan, pero no la meta. Pero nosotros cambiamos la meta, no el plan. ¿Sí?
soy líder de un grupo y digo, no, yo planeé multiplicación de 3 grupos, pero vamos a cambiar la planeación. Pastor, la voy a cambiar, un grupo, porque ya lo tienen multiplicado. O sea, cambió la meta en vez de cambiar ¿qué? El plan. Hacer lo mismo es no cambiar el plan. O sea, yo no puedo cambiar la meta. ¿Qué tengo que cambiar? El plan. ¿Cómo salgo de escasez? ¿Cómo salgo de pobreza? Cambiando la meta. Cambiando la meta. Y aquí el Espíritu Santo, eso no lo tengo escrito en el mensaje. Yo estuve en Lérida, Tolima, este año, en el mes de abril, en Semana Santa. Estuve en Armero Guayabal, estuve en Lérida y estuve en Venadillo, cerquita, cada uno de esos municipios. Y fuimos a comer. Yo prediqué sábado en la noche en Lérida porque predicaba el domingo en Venadillo. Había estado los 3 días, Jueves Santo, Viernes Santo, comencé miércoles, jueves y viernes había estado ahí en Armero Guayabal, en una iglesia, escúcheme bien, en una iglesia que las finanzas de la iglesia en un mes no suman sino 1.200.000 pesos. O sea, las finanzas de la iglesia, más o menos una congregación de 23, 24 personas. Y en 3 días, yo recogí la ofrenda a los 3 días. Y en los 3 días, la finanza dio 3 millones de pesos. En 3 días. ¿Sí? Yo le dije al pastor, aquí tiene 1.500.000 y yo me quedo con 1.500.000. ¿Sí? Y no hice nada diferente a recoger la ofrenda dando una palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo hice y lo que todos los domingos o cada culto hace el pastor? La meta. Porque cuando el pastor me invitó, él me dijo, pero pues yo tengo una ofrenda que le he apartado, que hace 6 meses la he venido guardando y ahí están los 500.000 pesos. Le dije, tranquilo, de esos 500.000 pesos. Pero además, no tuvo que pagar ni hotel ni comida. Todo salió porque alguien dijo, yo pago el hotel, otro dijo, yo pago la comida. O sea, me sacaron a pasear. Por un lado, listo, estamos allí. ¿Qué cambió? El plan, no la meta. La meta era recoger la ofrenda. ¿Qué cambió el plan? Ahora, escuche esto. Cuando llegué a Lérida el sábado, bueno, igual recogimos la ofrenda, pero el pastor me dijo, quiero llevarlo a comer en un sitio de comida deliciosa, donde es un restaurante que hay diferentes ambientes. Listo. Y cuando estábamos comiendo, el pastor me presentó al dueño del restaurante y le dijo a él, siéntese, no me acuerdo el nombre de él, Oscar, siéntese, Oscar. Coméntele al pastor cómo llegó usted a tener este restaurante. El restaurante tenía 2 años de haberse abierto. El muchacho lo botan de una empresa y con la liquidación él compra un carrito para vender perros calientes en en los sectores de Lérida, ¿cierto? Perros calientes. A la vuelta de 2 años ya no tenía el carrito, sino que ya tenía una carpa. O sea, ya el carrito no andaba por toda Lérida, sino que ya él tenía una carpa en un sitio especial ahí en el parque. 2 años después ya no tenía la carpa, sino que al frente abrieron un local y él tomó el local. Entonces ya tenía el local más la carpa. 1 año después le desocupan el local de al lado y él toma el local de al lado. Y así, a la vuelta de 10 años, él tiene en Lérida un restaurante que tiene 3 ambientes, de comida rápida, de comida típica y de comida gourmet. ¿Dónde comenzó? Su primera meta era subsistir. Ahora, ¿cuál es su meta hoy? ¿Cuál es su meta hoy?
¿Es subsistir o volverse un empresario de las comidas? ¿Me hago comprender? O sea, yo puedo comenzar haciendo algo para subsistir. Pero si yo no cambio, si yo no determino una meta alta, Dios no me la va a imponer. Voy a decirte algo, Dios no me va a llevar a un lugar donde yo no he decidido ir. No sé si usted capta la idea. O sea, Dios no me va a llevar a un lugar donde yo no he decidido ir. Si yo no pongo una vara alta, si yo no pongo una vara alta, Dios no me va a llevar a esa meta. ¿Estamos? Por eso el asunto de las finanzas tiene que ver con las expectativas que yo como persona tengo, y estoy hablando de ti. Yo como persona tengo de ser mejor y más cada día, porque ese es el Dios que yo tengo. Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace ¿qué? Pleno. Entonces, cuando tú trabajas para otro y no tienes una meta alta, pasan 20 años y ¿a quién le estás trabajando? A otro, porque no tienes una meta alta. Pero si tú dices, hoy tengo una buceta, tengo 2 bucetas, pero yo voy a tener mi propia marca o empresa de transporte. Tú estás colocando una vara alta, aunque ahora lo que tienes no se ve. ¿Aló? Por eso, la finalidad de esta escuela es quebrar o quebrantar, o que el Espíritu Santo quebrante el yugo de esclavitud financiera en la cual nosotros hemos entrado y le hemos echado la culpa a Satanás. Culpamos a Satanás de nuestra condición financiera. Y Satanás no tiene la culpa de nuestra condición financiera. Nosotros. Porque tenemos que aprender a romper nuestra mentalidad de escasez, nuestra mentalidad de esclavo. Y voy a identificarte. Quizás el tiempo no me dé, pero lo que más pueda, voy a identificarte cómo se reconoce una mente con espíritu de esclavitud. ¿Cómo se reconoce una mente con espíritu de esclavitud? Basado en Números capítulo 13 y del 1 al 33, y basado también en Números capítulo 14 versículos 1 al 4. Y lo primero que tiene una mente esclava es que esa persona se ve inferior a los demás. Tiene un nivel de merecimiento muy bajo. Es lo primero que se ve. Mire lo que dice el versículo 28 de Números 13. Mire lo que dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. O sea, los 10 príncipes, estamos hablando de líderes. Estamos hablando de líderes. Los 10 líderes, porque fueron 12 líderes, los 10 líderes dijeron que habían visto ¿qué? Gigantes. ¿Qué no vieron? ¿Qué no vieron? Mire, les voy a hacer un recorderis antes de seguir ahí. Mire el recorderis, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. No los mandó a conquistar. ¿Los mandó a qué? A reconocer. Los mandó a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observad. Mira el siguiente verbo. El primero es reconocer, ahora viene el verbo observar. Y observad la tierra como es,
y observad el pueblo que la habita, y observad si el pueblo es fuerte o débil, si el pueblo es poco o numeroso. Observar cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y observar cómo son las ciudades habitadas y si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. No los había mandado a pelear, los había mandado a reconocer. Ahora, ¿cuál era su problema? Su mente de esclavo. Porque cuando tú tienes mente de esclavo, te acuerdas de que en Egipto te iba bien. ¿Qué tenían ellos en Egipto? Comida y dormida segura. Pero para tener la comida y la dormida segura, ¿qué tenían que hacer? Ladrillos. Tenían que hacer ladrillos. ¿Me hago comprender? Usted ha conocido ese dicho que dice, mejor es malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Entonces hay gente que estudia algo o se prepara en algo o simplemente entra a trabajar en algo y ahí se queda. Y ahí se pensiona. Entró de mensajero y ¿cómo se pensionó? Siguiendo mensajero. Porque sencillamente tiene una mentalidad ¿qué? Esclava. Y esa persona lo que ve es que no tiene preparación. No es que yo no tengo la preparación que tiene Julano o Sutana de tal. No ve eso. No ve que Dios le puede dar una capacidad, porque Dios no le dijo a Moisés que fueran a conquistar la tierra, sino que la fueran a reconocer. Y Moisés le dijo, vayan y reconózcanla. No le dijo, vayan y conquístenla. Es más, dijo, miren el fruto de esa tierra. Y más adelante ustedes saben que ellos, cada uno tomaban de un palo el racimo de uva. O sea, imagínense el racimo de uva, lo que pesaba. Y el tamaño de las uvas, que cada uno tenía el racimo encima. 2 personas cargaban un racimo de uva. Ahora, cuando yo me veo con una mentalidad inferior, entonces yo me voy a encontrar atado a mi pasada manera de vivir. Voy a considerar que los nuevos desafíos no hacen parte de mi vida. Me voy a ver como una langosta, me voy a ver menos que los demás y voy a considerar que las demás personas sí tienen el aval de Dios, pero yo no. Ay, ¿y si me echan? ¿Y si se me acaba este contrato? ¿Qué va a pasar? Entonces diezmamos para que el contrato no se acabe, cuando Dios tiene algo mejor. Número 2, usted va a reconocer una mente con espíritu de esclavitud porque esa persona tiene un lenguaje negativo. ¿Qué tiene un lenguaje cómo? Mire lo que dijo en el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. En otras palabras, no se puede. Entonces la mente esclava todo lo habla en no. No. Y las mujeres tienen ese problema, que todo lo hablan en no. Las mujeres todo lo hablan en no. Amor a tal cosa, no. Fulano de tal cosa, no. Y no se dan cuenta que ese es un lenguaje de mentalidad de esclavo. Es un lenguaje de mentalidad de esclavo. El no me va gobernando, es la información que tengo. El no me va gobernando. Ellos no vieron el sarmiento que traían con el gajo tan tremendo de uva, sino que vieron que habían gigantes y dijeron, no le vamos a ganar, no se puede, no se puede, no se puede. Pero hubo uno que dijo que sí se podía. Porque cuando usted lee el capítulo 30 y ya Caleb tiene una mentalidad de libre,
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire que Caleb no dice: si Dios quiere nos ayuda. Había una conciencia que Dios estaba con ellos. Ahora, la mentalidad de esclavo tiene una conciencia que Dios no está con él o con esa persona. Cuando tú tienes una mentalidad de esclavo, tu mentalidad de esclavo no te da la conciencia que Dios está contigo. Entonces tú todo lo ves en imposibilidad. No se puede, no se puede, no se puede. Diga conmigo: elimino el no se puede de mi lenguaje. Cómprese ese libro, Fe que mueve montañas, de David Chock. Dice: hable el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios en sí se puede. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Mire, ningún desafío te puede arrugar. Ningún desafío te puede arrugar. Ahora, aprenda esto. Dios jamás te va a desafiar en algo que tú conozcas. O sea, siempre Dios te va a llevar a aguas desconocidas, a lugares desconocidos, a conocer personas desconocidas. Y aquí tengo un testimonio, y no me da pena contarlo. El domingo a las 11:13 de la noche perdí contacto con mis hijas. Estaban en Lima y yo conozco el aeropuerto de Lima. Es inmenso, pero además se mueve de todo. Y lo perdí. Y yo perdí el sueño como hasta las 2:30. Entonces una voz aquí me dijo al oído: son mis hijas, tú solo me las cuidas. Y me fui a dormir. Y créame, me dormí. A las 6 de la mañana me levanté. Pues como padre voy y reviso el celular, no hay nada, no hay respuesta. Me pongo a orar con mi esposa, digo: Señor. Y mi esposa dio una palabra, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahí descansamos. Como a las 7:30, ¡ping!, sonó el celular. Ya estamos en El Salvador. Listo, ya está en El Salvador. Hablamos un ratico. Después describieron cómo era el aeropuerto, tomaron fotos de la ciudad de una parte que se veía, y después se contactaron. Entonces es ir, conocer personas, conocer lugares y confiar en que alguien me está recibiendo en el aeropuerto. O sea, confiar, porque nunca han pisado ese lugar. Y porque, yo lo voy a ser sincero, o sea, yo creo que un hombre tiene más habilidad para defenderse a esa edad que tienen mis hijas que de pronto ellas, pero yo tenía que confiar en el Señor. Y mi lenguaje en ese momento cambió de un lenguaje de temor a un lenguaje de confianza. O sea, hacer declaraciones en confianza. O sea, nuestra vida va a cambiar cuando comenzamos a hacer declaraciones en confianza. Amén. Número 3. Usted va a reconocer una mente con espíritu de esclavitud, porque esa mente habla mal de las bendiciones. Habla mal de las bendiciones. Creen que Dios les está entregando un problema, no una bendición. Ellos creían que Dios les estaba entregando ¿qué? No, esa gente nos va a tragar a nosotros. No, esa gente nos va a comer a nosotros. Número 4. No ven la bendición. ¿Qué ven? Gigantes. Dice el versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. O sea, ni siquiera, o sea, es la percepción de la persona. Dos personas están hablando y un tercero está por acá, y ese tercero conoce a las dos personas, y ese tercero dice: seguro están hablando de mí.
Eso es percepción. No es verdad, es percepción. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que ven es gigantes. ¿No ven qué? No ven la bendición. La mente esclava se ve como langosta. Se ve imposibilitado para enfrentar desafíos. Aunque traían de la tierra prometida en sus manos fruto de la bendición que Dios le entregaba, prefirieron ver gigantes antes de ver la bendición del Señor. La gente con mentalidad de esclavitud prefiere que no haya desafíos. Quieren vivir en una zona de comodidad permanente. Esa es la mente de esclavitud. Vea, mijito, cuide el puesto, cuide el trabajo, están escasos. Eso es mente de esclavitud. Usted cuando escucha al padre decir, o a la madre de familia decir, bravo, tú eres un campeón, tú realmente tú vas para adelante, hoy estás trabajando, pero yo sé que vas a tener una empresa gigantesca, va a ser una multinacional. No, no es nuestro lenguaje. ¿Por qué no es nuestro lenguaje? Porque tenemos la mentalidad de esclavitud de nuestros padres. Entonces el papá le dice al hijo y la mamá le dice al hijo, vea, estudie, saca buenas notas, pórtese bien para que consiga un buen empleo. Entonces le está creando una mente de esclavo. Tú vas a trabajar para otro, tú vas a llenarle los bolsillos a otro, a ti te van a pagar un buen sueldo y tú vas a vivir con un buen sueldo, pero tú vas a seguir llenando los bolsillos de otros. Porque esa es la mentalidad que traemos del pasado. Y nos da temor el desafío, nos da temor lo nuevo, nos da temor que el Señor traiga cosas nuevas, que nos saque de la zona de comodidad. Número 5. Tienen un espíritu de queja, se quejan por todo. O sea, las personas con mentalidad de esclavitud siempre se están quejando. Israel, desde que cruzó el Mar Rojo, fue una nación que nunca dejó a Egipto. Salió de Egipto, pero su mente no salió de aquel lugar. Todo aquel que no abandona su pasada manera de vivir sigue esclavo del pasado. Todo aquel que no abandona su pasada manera de vivir sigue esclavo del pasado. Y dice el apóstol Pablo, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La expresión favorita de Israel fue, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Dónde murieron? En el desierto. La mente esclava muere en el desierto. Y número 6, la mente esclava quiere regresar a Egipto. Mire lo que dice el 14, versículo 3 y 4. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Dónde quiere la persona? Ay, aquellos años 70. Entonces se quedaron con la música de los 70, con la música de los 80, con la salsa de los 80, con la alabanza de los 80, de los 90, cuando hay cosas nuevas. Te queremos montar, Jehová es mi guerrero. Ey, si hay cosas nuevas, trae lo nuevo. Desafíate. ¿Sabes algo? Las canciones fáciles no te desarrollan. Tienes que buscar cosas que te cuesten dificultad, que al baterista le cueste dificultad, que al guitarrista le cueste dificultad, que el salmista, el que va a cantar, tenga que aprendérselo y tiene que dar la tonalidad en la voz. Eso es lo nuevo. Pero no nos podemos quedar en los 80, no nos podemos quedar en los 90. Porque Dios es Dios de cosas nuevas. Por eso la palabra rema de centro bíblico es suceden cosas nuevas. O sea, la mentalidad libre es una mentalidad que está buscando lo nuevo, está buscando el desafío, está buscando lo nuevo. No se queda en el mismo lugar, no se queda con lo del pasado. ¿Por qué? Porque no va a regresar a Egipto. Y la última, la mentalidad de esclavo prefiere trabajar para otro y no trabajar para sí mismo.
¿Qué hacía Israel en Egipto? Ladrillos. ¿Y qué querían hacer ellos? Volver para hacer ladrillos. No importa, me ponían carga, pero allá teníamos comida. Allá teníamos comida. Allá teníamos cama. Allá teníamos casa. Amén. O no, no, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Prefieren trabajar en condición de esclavo para otros. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 21, lo lee en su casa. Póngase en pie.